su lado le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Que la relación entre el Señor y la iglesia siempre es una relación de esposo y de esposa. Segunda de Corintios, el capítulo 2, capítulo 11. El capítulo 11, los primeros 3 versículos pudiera ser. El apóstol San Pablo dice: ojalá me toleraseis un poquito de locura. ¿Están aquí conmigo? Nadie se mueva. Todo mundo quietico. Ojalá me tolerases un poquito de locura, dice el apóstol San Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. Desposar no es separar, no es divorciar. Desposar es casar, tomar en casamiento, dar en casamiento. Y Pablo le habla a la iglesia de los Corintios para decirle: yo los desposé. Yo los casé con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, mire que la relación siempre es de esposo y esposa. El Señor es el esposo y la iglesia es la esposa. Además, el apóstol San Pablo deja ver un sentimiento de temor. Porque mientras la iglesia esté aquí, siempre se reviste el temor. Pablo, como buen ministro, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, por eso Pablo celaba mucho la iglesia, la celaba y la celaba con conciencia y con temor de Dios, así como el ministro hoy cela la iglesia. ¿Entiende? El pastor de hoy cela la iglesia, cela al creyente, quiere que el creyente guarde su verticalidad, que el creyente se preserve para Dios, porque el pastor ha sido llamado para perfeccionar santos, porque los santos no son perfectos. ¿Aló? Y santo no es ser inmaculado. No, en cuanto a nosotros no. Santo es haber sido separado por el santo. Acuérdese que hay 3 clases de santidad. Está la santidad esencial, que es la santidad que el Señor usa, porque el Señor es esencialmente santo. Sed santos porque yo, vuestro Señor, soy santo. Esa es la santidad esencial. La santidad suya y la mía es una santidad consecuente. Es la santidad que viene por la consecuencia. Él nos llamó, Él nos tocó, y todo lo que el santo toca es santo. Entonces nosotros vivimos una santidad consecuente, y esa santidad es progresiva, porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que ve el aumento hasta que el día es perfecto. ¿Aló? Alabanzas al nombre del Señor. Entonces esa es, y esa santidad la empezamos y la vamos perfeccionando en el temor del Señor. Por eso Pablo dijo a los hebreos: seguí pues la paz con todos, ¿y qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La tercera santidad, para no dejarle la laguna allí, la tercera santidad tiene que ver con la santidad ambiental. Es una santidad ambiental. Es la santidad que vive el esposo que no es convertido, la esposa que no es convertida, los hijos que no son convertidos.
pero que viven bajo el techo. A eso se le llama una santidad ambiental, que esa santidad no salva, sino que es la transpiración de una santidad que usted vive en su propia casa, porque en su casa ya no se hace el pecado, en su casa se lee la Biblia, se ora, y usted tiene una santidad que por donde va deja un aroma de santidad, algo agradable para Dios. ¿Aló? Esa es la que aparece en 1 Corintios capítulo 7. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si harás salvo a tu marido? ¿Y qué sabes tú, marido, si harás salvo a tu mujer? ¿Entiende? Porque no debe de separarse si él quiere seguir viviendo con ella, si es un inconverso. Y no debe separarse de ella si él ya quiere vivir con ella. Alabanzas al nombre del Señor. Y en esa situación los hijos son santos, pero viven una santidad que es ambiental, y esa santidad no los salva, no los salva, porque es como cuando usted se baña con un jabón de baño y queda oloroso y sale de ese baño y se afeita y se echa una loción y salió por la calle y todo el mundo, pero la loción la tiene usted, la fragancia es la que va quedando. ¿Aló? Así que entonces el apóstol San Pablo habla de esto. Efesios el capítulo 5 y el versículo 25 al 33, el apóstol San Pablo habla de la relación de la iglesia y del Señor Jesucristo dentro de una relación matrimonial. Coloca la relación matrimonial como una simbología de relación entre Cristo y la iglesia. Por eso Pablo comienza diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sino que fuese santa y sin mancha. Y luego dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso se llama unidad compuesta. Luego dice, mire, grande es este misterio. Pero Pablo dice, mas yo digo esto es con respeto de Cristo y de la iglesia. Es decir, para que ustedes entiendan, Efesios, la relación que hay entre el Señor y todos nosotros los creyentes, les coloco el ejemplo de la relación del esposo y la esposa. Porque siempre la relación es así. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Apocalipsis el capítulo 21. También Juan mira a la iglesia como la esposa. Mire, los versículos 1 y 2. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como ¿qué? Dispuesta como una esposa ataviada, ataviada. Ataviar quiere decir vestidita, embellecida, ataviada para su marido. Alabanzas al nombre del Señor, porque usted y yo somos la esposa del Señor y Él es nuestro esposo. Alabanzas al nombre del Señor. También lo dijo en Apocalipsis 21, versos 9 y 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de
plagas, 7 plagas postreras, y habló conmigo diciéndome: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, la esposa. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, mis hermanos, nosotros no somos la novia. Vuelvo y se lo repito, no somos la novia. Nosotros somos la esposa del Cordero. Aló, dígame con ganas. Por favor, crea lo que le estoy diciendo. Nosotros no somos la novia, ya somos la esposa. Ya somos la esposa, ya somos la esposa. Desde el momento que usted vino a los pies del Señor, se arrepintió, sintió el toque de Dios en su vida, sintió ese cambio, esa transformación, y comenzó a sentir esa relación con el Señor, y luego pidió su bautismo. Y el pastor le adoctrinó y llegó el momento de descender a las aguas. El bautismo es la ceremonia nupcial aquí. Es la ceremonia nupcial. Por eso el bautismo se tiene que defender hasta lo último, con uñas y con de todo. Porque es que el bautismo es la ceremonia donde yo y el Señor y yo hacemos un pacto. Él me recibe a mí como esposa y yo a Él lo recibo como el esposo. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso al bautizarse, hermanos, el nombre se invoca, porque el nombre nos es dado. Recuerde lo que lo dije al principio, ese nombre se recibe, y se recibe en el bautismo. Por eso el ministro invoca el nombre, y usted también, ¿entiende? Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Seas lleno del poder del Espíritu Santo, permanezcas hasta el día que el Señor venga. Y usted también invoca ese nombre. Yo recibo a mi Señor, yo recibo el nombre del Señor. Vean, hermanos, a partir de allí ya estamos casados. Alabanzas al nombre del Señor. Y la relación suya y la mía con el Señor depende de la fidelidad. Por eso el creyente tiene que esforzarse a serle fiel al Señor y no coquetearle al mundo, sino serle fiel. Con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Alabanzas al nombre del Señor. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana, como el cristal. Alabanzas al nombre del Señor. Así que esa es la relación. En el levantamiento de la iglesia, el Señor Jesús aparece como esposo, no como el novio. Aparece como su esposo, el esposo que viene a tomar a su esposa para sí mismo. Por eso es que dice que se la presentará a sí mismo, como una iglesia pura, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y dice que Él se entregó para redimir un pueblo propio, porque la iglesia es propia del Señor, propia y de buenas obras. Así que el Señor aparece como esposo, y la novia, la esposa, aparece, la iglesia aparece como su esposa. ¿Para qué? Para que la relación que fue prometida pueda consumarse y los dos puedan llegar a ser uno. Alabanzas al nombre del Señor. Para que los dos puedan llegar a ser uno. Esa unidad
se cristaliza allá. Por eso, miren, hermanos, por eso a Israel se le dice que espere, porque Israel no es la esposa del Cordero. Israel como nación, no. A Israel se le dice que espere, que el esposo venga de las bodas. San Lucas, el capítulo 12 y el versículo 36 y 37 puede ser también. Mire lo que se le dice a Israel: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, que aguardan a que su Señor regrese. ¿De dónde? ¿Aló? Así que Israel no se va a casar con el Señor. El que se va a casar con el Señor es la iglesia. Israel espera que el esposo venga de las bodas. Israel va a mirar a su esposo, va a mirar al esposo, pero cuando ya venga es con la esposa desde el cielo. Alabanzas al nombre del Señor. Así que usted y yo, como iglesia, tenemos un privilegio que Israel lo desechó. Israel lo menospreció, lo tomó muy superficial, muy efímero, y no le dio la importancia que tenía esto. Entonces Israel fue dejado de ladito. Ahora a Israel le toca que esperar que el esposo venga de las bodas, para que cuando llegue y el esposo llame, entonces le abran. Alabanzas al nombre del Señor. Israel le abra. Mire, para entender un poquito, mire, a nombre de nuestro honorable y glorioso esposo, nos damos, porque somos la esposa, ¿entiende? Y somos los protagonistas de las bodas del Cordero. Mire, por eso digo, a nombre del honorable y glorioso esposo, nos damos la cordial bienvenida a nuestra boda, la más grande y gloriosa de la historia universal, las bodas del Cordero, señores. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Esto es algo impactante, mis hermanos, decirlo. Palabras nos hacen falta para expresar el gozo, el privilegio, el esplendor. Eso más bien hay es que vivirlo. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Eso más bien hay es que vivirlo, mis hermanos. Vea, en el cielo se oye un clamor, se oye un canto de bienvenida, porque la iglesia ya pasó por el tribunal de Cristo, ya tiene las coronas, ya tiene sus galardones. Entonces allá en el cielo hay una corte celestial, y que esa corte celestial, y creo que son millones de ángeles, arcángeles y querubines, que hacen una proclamación en el cielo, porque ya llegó el momento de las bodas del Cordero. Por eso el versículo 6 dice: Juan tiene la oportunidad, el honor de poder ver la escena por el Espíritu. Y él dice: y oí como la voz de una gran multitud. ¿Usted se imagina cuántos millones en el cielo están haciendo esa proclamación? Y luego dice: como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían que aleluya. ¿Será que usted puede decir aleluya? Dígalo así en coro: aleluya. Así como sostenido: aleluya.
¿Entiende? Es una expresión de adoración en el cielo. Yo creo que los cielos tienen que estremecerse en allá, porque es que es una fiesta, es lo más esperado en toda la eternidad allá en el cielo, donde el Señor tendrá el honor de presentarle a millones de ángeles en el cielo el resultado del Calvario. Alabanzas al nombre del Señor. Lo que me costó mi sangre, lo que me costó mi propia vida, aquí se la presento. Esta es la amada. Por eso es que decían aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Vean, hermanos, Cristo es el mismo Dios todopoderoso que reina. Y entonces el versículo 7, hay una proclamación, y esa proclamación la están haciendo en el cielo. Quiere decir que las potencias y todo lo que hay allá en ese estado celestial, ellos se convocan a un gozo, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Mire la secuencia: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de gozarse en los ángeles en el cielo? Porque mire, porque han llegado, por fin llegó el momento. Alabanzas al nombre del Señor, por fin llegó ese momento. Mire, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y su esposa qué? Su esposa ya se ha preparado. Y no tiene nada que ver con la preparación de aquí, porque la esposa ya está allá. La preparación tiene que ver con toda su indumentaria, su corona, sus galardones. Por eso es tan importante hacer énfasis en eso, mis hermanos, porque es que ese es el vestido resplandeciente y las acciones justas de los santos. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Verso 8: y a ella se le ha concedido, mire, a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, ¿qué son? Son las acciones justas de los santos. La calidad de servicio. ¿Entiende? El oro, la plata, las piedras preciosas, eso es lo que calificó y lo que soportó el fuego, y que ameritó que se le diera una corona y que se le diera un galardón. Ese es el vestido. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Alabanzas al nombre del Señor. A servir de calidad, señores. Ahora, hay una imagen interesante para que usted entienda bien cómo es esto. Y la imagen es la relación del joven judío cuando quería conseguirse una esposa, y entonces de otra provincia. El joven que se enamoraba. Mire, el proceso de la preparación de la esposa. Mire, resulta que el joven judío, porque esa es la figura que tenemos aquí, el joven judío cuando ya tenía su tiempo de casarse, entonces él se enamoraba de una mujer de otra provincia, y ese hombre tenía que
ir a esa provincia para hablar con el papá, hablar con los padres y hablar con la novia a ver si lo aceptaban. Pero cuando él iba a hacer la conquista, él tenía que llevarse una propuesta económica. Una propuesta económica porque la novia tenía que comprarla, tenía que ofrecer una cierta cantidad de dinero para poder que le cedieran los derechos de esa muchacha para él poderse casar. Y cuando vemos eso, es la misma semblanza, la misma figura de lo que el Señor hizo, porque el Señor vino desde la provincia celestial y se enamoró de una muchacha campesinita, una muchacha campesina, y se vino desde allá a conquistarse a la muchacha. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Se vino a conquistarse la muchacha. Y al conquistarse la muchacha, él trajo una propuesta económica. Y esa propuesta económica fue su propia vida en el Calvario. Por eso la esposa, la iglesia, fue comprada. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Vean, hermanos, y no fue a cotas, porque el Señor no pagó su salvación y la mía, no compró su esposa a cotas, téngale abono y después le doy el resto. No, el Señor la compró a contado, entregó su propia vida. Por eso es que Pedro, en el capítulo 1 verso 18 del primer libro de Pedro, él dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como plata, oro o piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha, sin arruga, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces el Señor, al estilo del joven que viene de la gran ciudad a la provincia, Él se enamoró, y se enamoró de usted y se enamoró de mí, y nos compró a precio de sangre. Número 2, el joven, cuando compraba a la muchacha, el papá aceptaba, los padres aceptaban y la muchacha también, él pagaba el precio. Entonces traía un documento para que eso se escribiera, un documento que constara, que le diera solidez, que le diera firmeza a la relación y que constara de que él había pagado un precio por ella. Alabanzas al nombre del Señor. Y entonces firmaba, tanto él como ella firmaban el compromiso. Y eso equivale, mis hermanos, a lo que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor nos compró y nos dio una joya. Nos regaló las arras de un compromiso serio, y se llama la unción del Espíritu Santo, que son las arras. Las arras son una argolla de compromiso. Cuando el novio se enamoró de esa muchacha y entonces le da palabra de matrimonio, entonces para que la muchacha le crea que la promesa es verdadera, él le regala una argolla a esa muchacha para que la muchacha la luzca y la tenga siempre, y cada vez que mire la argolla se acuerde del compromiso. ¿Aló?
Entonces eso es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. A la iglesia le regaló su Espíritu Santo como una primicia de gozo y una confirmación de su compromiso. Por eso la Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y que el mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo produce un gozo, produce una alegría. Alabanzas al nombre del Señor, produce una alegría. Esa alegría es el gozo de la salvación, cosa que no hay que estar diciendo yo soy salvo, estarle preguntando a otro, es que yo sí soy salvo, mamá, yo soy salvo, papá, yo sí soy salvo, mija, ¿será que yo sí soy salvo? No, esto no hay necesidad de estárselo preguntando a nadie, porque el Espíritu mismo te da testimonio en tus adentros de que le perteneces a Dios, que tienes un dueño, que tienes un compromiso, que tienes un esposo, que hay una promesa nupcial y que en cualquier momento se va a dar. Alabanzas al nombre del Señor. Precisamente por eso es que se hace tanto hincapié, hermanos, en la llenura del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fundamental. Nadie puede aspirar irse con el Señor sin antes ser lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Aló? Alabanzas al nombre del Señor. Ahora se discute si hay la necesidad. Déjeme decirle una cosa aquí como un paréntesis, como para vacunarle un poquito y usted tenga la información. Vean, hermanos, ahora se discute si hay que ser lleno del Espíritu Santo, porque se prendieron de San Marcos el capítulo 16 y el versículo 15 y 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y se pegaron allí del texto. Pero ¿por qué no siguen leyendo el resto? Es que el resto del versículo dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y qué? Hablarán nuevas lenguas. Y yo le pregunto, ¿las nuevas lenguas qué son? Las nuevas lenguas son la evidencia de haber sido llenos del poder del Espíritu Santo. Es que las lenguas no se hablan por hablarse, ni son un idioma rebuscado, ni se dice aleluya, aleluya, gloria, 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 hasta que la lengua se enrede, porque eso sería una suplantación. No. El Espíritu Santo produce las lenguas en la vida del que tiene el Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora, para que usted entienda un poquito, vea, la salvación es de Dios. Hermanos predicadores y hermanos líderes, la salvación es de Dios. ¿Me entiende? La salvación es de Dios. Eso lo dice el Salmo 3, verso 8. La salvación pertenece a Jehová. Sobre su pueblo sea la bendición. Es tan imprescindible creer que la salvación es de Dios, que eso lo tuvo que creer Jonás. En el vientre del pez, en lo profundo del vientre del pez y en lo profundo del mar, él tuvo que entender que la salvación pertenece a Jehová. Búsquelo en el capítulo 2, verso 9 y 10 de Jonás. Cuando Jonás comprendió que la salvación es de Dios, de inmediatamente el Señor le dio la orden al pez para que lo vomitara a la orilla del mar. Mire, la pregunta es, ¿por qué la salvación es de Dios? Porque la salvación fue hecha en la cruz del Calvario, la salvación no estaba hecha. Y quiero decirle que el Señor en el Calvario murió por todo el mundo, no por unos.
sino por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo el unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la salvación consiste en su muerte, su sepultura y su resurrección. Pero también quiero decirle que la salvación fue condicionada. La salvación es una salvación condicionada. ¿Está condicionada a qué? A lo que dijo Pedro en Hechos 2:38. Arrepentirse, bautizarse en el nombre del Señor Jesús y ser lleno del poder del Espíritu Santo. Apréndase esos 3 pasitos. Mire, la salvación es una salvación que está condicionada en que el hombre se arrepienta, el hombre se bautice y sea lleno del poder del Espíritu Santo. Número 2, cada cosa tiene su lugar. El arrepentimiento le corresponde al hombre, aunque Dios produce en el corazón del hombre el llamamiento y el deseo de arrepentirse y la convicción, pero Dios respeta la decisión del hombre. Es el hombre el que, sintiendo el toque de Dios en un momento dado, es el que decide si viene al altar, si se arrepiente o no se arrepiente. ¿Aló? Entonces está condicionada al hombre, a la voluntad del hombre, a la decisión del hombre. Y hay gente que siente el llamado de Dios y hasta lagrimean, pero nunca vienen al altar y nunca se arrepienten y se mueren. Y se les vuelve el oído sarna escuchando y escuchando y escuchando, y se murieron sin salvación y no se arrepintieron, menos se bautizaron. Entonces por eso el arrepentimiento le corresponde al hombre. El bautismo en el nombre del Señor le corresponde a la iglesia. Es la iglesia como autoridad la que desata al pecador o lo deja atado toda la vida. Es la iglesia la que bautiza, es la iglesia es la que bautiza al pecador. Pero la iglesia tiene un representante que es su ministro, es su pastor. Y el pastor, en virtud de la iglesia, como un representante legal y visible, es el que desciende a las aguas con el pecador para hundirlo, zambullirlo y poderlo levantar bautizado en el nombre del Señor para el perdón de sus pecados. Número 3, la llenura del Espíritu Santo no es competencia del creyente. No es competencia de la iglesia y no es competencia del pastor. La llenura del poder del Espíritu Santo es una competencia directamente del cielo. Es el Señor el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Aló? Es el Espíritu Santo el que bautiza, es el Señor el que bautiza con el Espíritu Santo. Vea, Juan el Bautista dijo: yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo, el cual no soy digno de encorvado de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El Señor dijo: pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Y dijo: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pescado le dará una serpiente? Si su hijo le pide un pan le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En el último y gran día de la fiesta, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga ¿a dónde? Venga a mí y beba, porque Él es el bautizador del Espíritu Santo. La iglesia es un medio que Dios emplea para llenar a una persona. El ministro es un medio que Dios emplea. Y cualquier creyente, el diácono, puede poner la mano y Dios se puede glorificar. Alabanzas al nombre del Señor. Pero el creyente no se llena del poder del Espíritu Santo cuando él quiere, sino cuando el Señor quiera.
Así que después de que la persona se arrepienta y se bautice en el nombre del Señor, entonces espere y crean la promesa. Y Dios no tiene tiempo ni tiene espacio. Dios no necesita sino la vasija limpiecita y la buena disposición. Y usted puede ser lleno del poder del Espíritu aquí mismo en el culto. Puede ser lleno del Espíritu Santo saliendo de las aguas. Puede ser lleno del Espíritu Santo cuando vaya rumbo a su casa. Puede ser lleno del Espíritu Santo cuando esté dormido a las 12, 1, 2 de la mañana roncando. El Señor lo despertará hablando en otras lenguas. Usted puede estar en el trabajo allá, puede ir en la moto, puede ir en el carro, puede ir en la bicicleta. Puede estar haciendo lo que esté haciendo, pero si usted tiene una devoción propia y está adorando y alabando a Dios y usted cree que la promesa es para usted, el Señor le llenará en cualquier momento y usted tendrá que parar el carro porque sentirá el poder en su vida y tendrá que ahorillarse y darle oportunidad y libertad al Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. Lo que se necesita es esa disposición. Si usted no lo ha recibido, lo que necesita es disposición. Creer que la promesa es para usted, creer que lo puede recibir y mostrarle ganas a Dios, y abandónese en la adoración, en el culto, y Dios, en virtud de su fe y en virtud de las ganas que le tiene, el Señor le regala el Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Vean, hermanos, la promesa de Dios es tan fiel que después de que una persona se arrepienta y se bautiza, así puede tener el ronquido de la muerte. El Señor le cumple su promesa. ¿Aló? Así que el Espíritu Santo son las arras, es la garantía, es la prenda de garantía, es el sello de aprobación que el Señor nos da en el compromiso. Por eso equivale al documento que se firma, es una garantía, porque el Señor nos ha dado garantías de que lo que Él nos prometió es verdad. Alabanzas al nombre del Señor. Número 3, el joven se traía un odre de vino. El joven se traía un odre de vino porque después de comprar la novia y firmar el documento para que hubiera firmeza como una garantía, entonces entre la novia, la esposa y el esposo brindaban y tomaban del vino, lo saboreaban. Pero resulta que el esposo no se llevaba el odre. El esposo se lo dejaba a la novia, a la esposa allí. ¿Para qué le dejaba el odre, el vino que sobraba? Para que la esposa recordara el momento del brindis, para que la esposa recordara ese momento. Y eso le servía a ella para estar recordando a su amado en qué momento vendrá por mí. Alabanzas al nombre del Señor. Así que el Señor nos ha dejado a nosotros el pan y el vino. Y la Santa Cena es algo sobreespecial, Por eso no lo hacemos todos los días, ni cada 8 días, ni cada mes, sino que lo hacemos eventualmente para que no pierda el significado. Pero tomar la Santa Cena, que el pastor le diga próximo domingo tenemos servicio de Santa Cena aquí, eso cambia el carácter del culto, porque el pan está simbolizando el cuerpo del Señor que fue partido en el Calvario, y la copa representa la sangre. Y cada vez que comáis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y la Santa Cena es el termómetro que nos dice que estamos preparados. ¿Aló?
La Santa Cena es el termómetro, porque el Señor dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna. El que no come mi carne y bebe mi sangre, este no tiene vida eterna, y yo no le resucitaré en el día postrero. Por eso es bueno que el creyente bautizado, el creyente participe de la Santa Cena, porque es el termómetro que me mide de que yo estoy listo para irme con el Señor si Él viniera en cualquier momento. Alabanzas al nombre del Señor. El joven, después de que brindaban con el vino, entonces se tocaba una trompeta. Esa trompeta era para anunciar el compromiso. Anunciarle al vecindario que había un hombre, un joven que había venido de una provincia lejana y que se había enamorado de la muchacha de allí de la vereda y que había pagado el precio por ella, que habían firmado el documento y que ahora habían brindado con el vino para darle firmeza y poder saborear la relación en la cual habían quedado. Entonces se sonaba una trompeta para que todo el vecindario se diera cuenta de que había una muchacha que había concebido, que había aceptado y que tenía una relación y que se había casado. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Vean, hermanos, la Biblia dice que cuando el Señor venga por la iglesia saldrá a recibir al Señor al son de la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y cuando se dice final trompeta es porque ha habido una primero. Así que cada vez que una persona se arrepiente y se bautiza en el nombre del Señor, hay una trompeta que suena en el cielo. Porque la Biblia dice que hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vean, hermanos, aquí es que no nos alegramos porque ya hasta eso lo vemos tan normal, que se bauticen 5, que se bauticen 10, que se bauticen 2. Eso se ve ya como normal porque se nos volvió un costumbrismo. Pero para el cielo no es un costumbrismo. Cuando una persona viene a los pies del Señor, hermano, el cielo se estremece. Porque es uno menos para el infierno y uno más para la patria celestial. Porque el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el gozo cuando una persona viene al altar no se debe de perder en la iglesia. Y cuando usted traiga un amigo, no lo deje pasar solo al altar. Cuando ve una amiga, no la deje pasar sola al altar. Porque es que venir decidido al altar es una batalla que se está librando. Ahí están apilonados los demonios impidiendo y poniéndole pensamientos, poniéndole dudas, poniéndole temores, y la persona quiere pasar adelante pero siente que lo agarran, se quiere poner de pie pero siente que lo tienen como asentado en la banca y todo le pesa. Y eso es una batalla. Yo no sé si aquí hay alguien que ha sentido la batalla y que ha tenido esa experiencia. Alabanzas al nombre del Señor. Y el predicador está insistiendo: aquí hay una persona que necesita de Dios, hay poder en el nombre de Jesús, y la persona siente pasar y siente que Dios le llama, pero también hay otra fuerza diabólica que la tiene cautivo, lo tiene atado y no lo deja pasar. Siempre es bueno que aquel vecinito que tiene a su lado le susurre y le diga: pasemos, usted anhela pasar, desea entregar su vida al Señor, haga esa obra de evangelismo. ¿Aló?
Si es que lo tiene allí al ladito. Y cuando usted vea que la persona viene aquí al altar, no la deje sola. No deje sola. Así no la haya traído usted, pero si pasó aquí al altar, debe de haber un grupo de personas que rodeen a esa persona que ha acabado de llegar aquí al altar y que viene, uno no sabe con qué problema y con qué dificultad ha venido. Porque eso es bonito. Y alégrese cuando una persona se arrepiente, alégrese cuando un descarriado se reconcilia, alégrese cuando el pastor esté adoctrinando 3, 4, 5, qué bendición. Así seamos miles aquí, permítele por haber pasado adelante, por haberse hecho bautizar, hágale un seguimiento, porque en medio de la multitud el recién convertido se pierde. Y el pastor no tiene tantos ojos ni tiene tantas manos para poder tener en cuenta a quién bautizó ahora 3 meses, ahora 4 meses, el año pasado a quién bautizó. No, por eso tiene que haber un liderazgo que le haga seguimiento a esas personas nuevas, que le haga la visita, que le lleve la serenata, que le haga un discipulado para que el creyente recién convertido pueda crecer en el camino del Señor. Aló, iglesia, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Así que sonaba la trompeta, mire. Entonces a la muchacha, después del compromiso, suena la trompeta. Ya todo el mundo se da cuenta en la comarca que hay una muchacha que está enamorada, que se casó y que está comprometida. Entonces el esposo le dejaba a ella una lámpara y le dejaba aceite. La muchacha, porque el novio se iba, y entonces él le dejaba un odre de aceite y le dejaba una lámpara. ¿Con qué objetivo le dejaba una lámpara? Para que la muchacha, la esposa, mantuviera permanentemente una lámpara prendida en su alcoba, dando a la ventana. Porque esa lámpara era la señal que tendría el esposo de que su esposa lo estaba esperando. La lámpara prendida. Por eso es que usted encuentra en la Biblia cuando el Señor dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas. Porque la muchacha no sabía en qué momento vendría su esposo por ella. Entonces ella tendría que mantener la lámpara prendida, la lámpara prendida. Por eso el aceite estaba siempre abasteciendo la lámpara para que la lámpara estuviera siempre prendida, y tenía que limpiarle la despabiladera. Y de pronto, si la mecha estaba muy larga, había que cortarle un poquito para que la lámpara mantuviera siempre prendida. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Por eso la iglesia tiene que mantener su lámpara encendida. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso la iglesia tiene que mantener aceite suficiente en su vasija. Y no nos cansaremos nunca de hablar de la unción del Espíritu Santo, porque es que, hermano, la unción del Espíritu Santo es la que nos sostiene aquí mientras el Señor viene. Que la lámpara esté prendida. Así como las 5 vírgenes prudentes que tenían aceite, bueno, se durmieron, pero tenían el aceite. Y tener el aceite, eso implica estar en una espera, estar preparadas en un momento dado que aparece el esposo por la esposa. Entonces lo que hacen es simplemente despertarse, en encender las lámparas, porque tienen aceite. Hay que tener aceite.
Alabanzas al nombre del Señor. El aceite es tipo de la unción del Espíritu Santo. Por eso el creyente siempre debe de estar pendiente de la unción del Espíritu Santo. Cuando el tiempo le pase y usted sienta como una resequedad en su vida, y sienta como que va entrando en los desiertos, yo quiero decirle que los desiertos en la vida del creyente no son normales. ¿Aló? Los desiertos en la vida del creyente no son normales. Cuando usted siente esa resequedad como una angustia, como algo que le hace falta y que ya no le provoca orar, ni le toma sabor a los cultos, ni le provoca ni leer la Biblia, y etcétera, y le va cogiendo como pereza, algo anda mal, algo está pasando y hay que escarbar, hay que mirar, hay que hacer el par en el camino. A ver qué fue lo que pasó, por dónde me extravié, qué hice que a Dios le disgustó, por qué siento tristeza en el alma, por qué siento contristado mi espíritu, por qué estoy entrando como en este desierto. No son normales, los desiertos no son normales. Cuando usted sienta que va entrando al desierto, algo raro está pasando. ¿Aló? Es que el Salmo 1 se lo dice. El Señor dijo, de su interior correrán, ¿qué? Ríos, no goteras. El Señor es un río, no una laguna estancada. Es un río, nosotros estamos sobre un río que corre y que va corriendo, y el creyente tiene que irse renovando constantemente. Cuando usted sienta los desiertos, haga pare. Haga el pare y reflexione. Y si tiene que sacar el día de ayuno, voy a sacar el día de ayuno. Si se tiene que hacer un retiro de 2-3 días, me voy a hacer el retiro. Pero yo no puedo sentir esta resequedad. Algo está pasando, algo está sucediendo. Y eso da angustia, eso tiene que angustiarle. Porque al salmista David, cuando entró en esa agonía, él entonces dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y él como que anhela, cuando vendré y me presentaré delante de Jehová. Fueron mis días, mi pan día y noche. El Salmo 63. Oh Dios, de madrugada te buscaré en tierra seca y árida donde no hay aguas. Porque los desiertos son muy terribles cuando usted se vaya colocando como desierto y como que se arrodilla y no tiene nada que decir y no le salen las palabras, y viene al culto y no tiene ganas de cantar y ya ni para leer la Biblia, y la lee pero no entiende nada. Algo raro está pasando, algo raro está pasando. Es un termómetro que te dice algo, te estás alejando, algo está pasando. Y uno tiene que volver al camino, hay que volver al camino. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Entonces por eso era lo que pasaba allí. Y esa es la figura, la lámpara y el aceite. En todo tiempo sean blancos vuestros vestidos y nunca te falte ungüento sobre tu cabeza. A mí un hombre me enseñó, un hombre que a la edad de 18 años, cuando yo me entregué al Señor, ese hombre me adoptó como un hijo espiritual.
Y él me enseñó un secreto y me dijo: hermano Elmer, cuando usted se arrodilla a orar y no haya quebrantamiento ni lágrimas en sus ojos, es porque la oración no le ha subido delante de la presencia del Señor. Porque eso es en mi termómetro. Cuando yo me arrodillo y yo no siento el quebrantamiento y hay una oración seca y no siento, entonces me angustio y siento que no ha subido. Pero cuando yo oro y yo comienzo a quebrantar mi corazón y comienzan a salirme las lágrimas, entonces yo me interno en la presencia del Señor y paso mi tiempo delante de Él. Y puedo pasar 1 hora, 2 horas, y a mí me parece que apenas han sido 5 minutos y yo me gozo en el Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Siempre uno debe de buscar ese momento de quebrantamiento, ese momento de quebrantamiento. No hay cosa más hermosa que uno llorar ante la presencia de Dios. Uno poder gemir, uno escuchar un anciano gemir en la presencia del Señor, uno sentir, escuchar un joven, una señorita gimiendo y derramándole el alma de la... Ve, hermano, eso es contagioso. Alabanzas al nombre del Señor, eso es contagioso, eso contagia al otro que está enseguida y ese contagia al otro y resulta, hermanos, una hoguera prendida. Alabanzas al nombre del Señor. Vean, hermanos, uno se puede olvidar de lo que le predicaron y uno se puede olvidar hasta de quién hizo la apertura y de qué salmo leyeron al comenzar, y usted se puede olvidar hasta de los coros que cantaron. Pero de lo que usted no se puede olvidar es de lo que sintió en el culto. Esa es la riqueza y es la experiencia que uno se puede llevar. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. La muchacha entonces, mire, al quedarse, la muchacha tenía que comenzar a confeccionar sus propios vestidos, la función de la esposa, porque el esposo se iba, él no se la llevaba de inmediatamente, no es como el día de hoy que el muchacho se casó y ya hay que ni en la fiesta están, porque hay que irlos a buscar. En la cultura de Israel no, se casaba y la muchacha se quedaba un lapso de tiempo y él se iba a su ciudad natal y se iba a decirle al padre: papá, ya hice lo que tenía que hacer, ya compré la novia, ya firmamos el documento, ya brindamos con el vino y ya sonó la trompeta. Así que ya el matrimonio está consumado, ya la relación está consumada. Entonces eso equivale a lo que el Señor dijo en San Juan 14: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque eso era lo que se iba a hacer el novio, el esposo, a preparar la cámara secreta para luego venir por ella. Y a esa cámara secreta se le llamaba el chupán. Él se iba a preparar el chupán, la alcoba, la casa donde llevar la esposa. Y él no sabía en qué momento iba a regresar, porque el único que tomaba la fecha para que el esposo viniera por su esposa era el padre. El padre guardaba la fecha y no se la decía al hijo,
Por eso usted encuentra partes en San Marcos donde dice que del día ni la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo, sino solo mi Padre, porque es la figura. Entonces, la fecha de venir por su esposa estaba reservada en el corazón del papá. Y cuando el papá veía que ya la cámara estaba preparada y veía que ya el tiempo era prudente para que el joven viniera por su novia, entonces era que lo enviaba. Y esa es la figura. Por eso San Juan 14 dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él se fue, pero él quedó de venir por su amada. Entonces, en la espera, a la novia se le daban unas doncellas, porque la función de la novia era confeccionar sus propios vestidos, confeccionar vestidos de la mejor calidad, y hacer uno y hacer otro, y llenar el baúl, y hacer todos los que más pudiera, para que cuando el esposo regresara, entonces ella se llevaba todo ese baúl, toda esa confesión se la llevaba, porque allá en la ceremonia, en las bodas del Cordero, en este caso las bodas del Cordero, o allá cuando ya estuviera ya en su boda, entonces la novia comenzaba a mostrarle y a desfilarle, hacerle una exposición de todo un trabajo que ella había realizado aquí, y se ponía un vestido y le desfilaba a su esposo. Se quitaba ese y se ponía otro, dándole a entender que durante la estadía aquí en su larga espera, ella había trabajado y había confeccionado sus propios vestidos, sus propios trajes, para darle una sorpresa a su amado y poder desfilarle con vestidos exquisitos, bien elaborados, bien bordados, para impresionar a su esposo y también para impresionar a toda la corte y todos los que habían sido invitados. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, mis hermanos, el trabajo de la iglesia es confesionar. Eso equivale al servicio mientras el Señor viene. Entonces hay que servir y no cansarse de servir, porque el servicio son los vestidos bordados, son los vestidos decorados que aquí estamos haciendo, para que cuando Él venga, toda nuestra obra se lleve y se presente allá. Y cuando estemos allá en el cortejo, los ángeles y la corte celestial puedan ver en esa mujer hermosa su esplendor y todo su trabajo. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces la mujer se vestía sus vestidos. El esposo se quedaba admirado y todos los invitados la admiraban. Pero ¿sabe qué decían los invitados? La gloria no era para la muchacha. La elogiaban y la admiraban por su belleza, pero todo el honor era para el esposo, y todas las admiraciones eran para el esposo, y todos los elogios. ¿Y sabe qué se decía? ¡Qué gusto tan hermoso y tan exquisito has tenido
para enamorarte de una mujer tan hermosa y tan elegante como esta. Porque la gloria tiene que ser para Él. Yo no sé, mi iglesia, en esta noche, cuál será la admiración de los ángeles en el cielo. Y cómo será la corte allá en el cielo, no sé cómo va a ser. Cuando el esposo le presente su esposa a los querubines, los serafines, y la vean bien hermosa, y él pueda decirle a mi corte celestial: por esta mujer tomé un cuerpo humano, por esta mujer entregué mi vida en el Calvario. Aquí la tienen. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Imagíneselo cómo puede ser la iglesia gloriosa, resplandecida, coronada de hermosura. Alabanzas al nombre del Señor. Vean, mis hermanos, es a ir a la función, esperar su pronto regreso, pero confesionando. Esa es la función de la iglesia ahora. Esperamos a nuestro esposo, esperamos. Él nos dijo que venía, y mientras Él viene, nosotros le servimos. Por eso el creyente no debe de cansarse de servir a Dios. Por eso el creyente no debe de aburrirse de servir a Dios. Mientras el Señor demora, yo sirvo al Señor. Si me toca en el diaconado, pues sirvo en el diaconado. Si me toca en los jóvenes, yo sirvo en los jóvenes. Si me toca en evangelismo, yo sirvo en evangelismo. Si me toca en asistencia social, yo sirvo en asistencia. Si me toca en proyectos, yo sirvo en proyectos. Si me toca como maestro de escuela dominical, yo lo hago. Si me toca limpiar las sillas, arrumarlas, trapear el salón, prender las luces, abrir las puertas del templo, yo lo hago. Yo lo hago porque es en mi servicio a Dios. Y de esa manera estoy confesionando mi vestido. Porque recuerden, descansarán de sus trabajos, pero con ellos sus obras siguen. Lo que no se pierde en el Señor es el trabajo que hemos hecho. Por eso no te aburras. Por eso no te des prisa que el año termine para entregar el libro de tesorería, el libro de la secretaría, para entregar el cargo, y no lo hagas a regañadiente mientras estás sirviendo al Señor en lo que Dios te ha puesto. Estás confesionando vestidos, porque serán nuestras acciones de gracias allá arriba. Alabanzas al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor. Vea, el Salmo 45 dice: toda gloriosa es la hija del rey en su morada. En una forma poética lo dice el salmista. Mire, de brocado de oro es su vestido. Sus vestidos bordados serán llevados. Mire, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, y entrarán en el palacio del rey. Adorado sea el nombre de Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él viene otra vez. Él viene otra vez. Él viene otra vez. Él viene otra vez, iglesia. Él viene otra vez.
El matrimonio se tiene que consolidar. El matrimonio se tiene que consolidar. Por eso es que Juan dice: alegrémonos y gocémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones, mire, acciones justas de los santos. Quiere decir que el vestido tiene que ver con la corona, esas acciones tienen que ver con el buen comportamiento, el servicio. En otras palabras, acciones justas implican prácticas justas, actitudes justas, actos justos, modales justas, maniobras justas, trabajos justos, labores justas, gestiones justas, operaciones justas, tareas justas, obligaciones justas, funciones justas, oficios justos, hechos justos, proezas justas, hazañas justas, movimientos justos, diligencia justa, agilidades justas, pasos justos en todo nuestro diario vivir. Alabanzas al nombre del Señor. Alguien grite gloria a Dios. Alguien alabe el nombre de Jesús. Alguien alabe el nombre de Jesús. Alguien que se goce en la presencia de Él. Imagíneselo, solamente imagíneselo. Esto no es un cuento, esto es una realidad, es la promesa de Dios a su iglesia. Por eso vale la pena permanecer, vale la pena perseverar. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, mire todo el tesoro, toda la riqueza. Estar con el Señor para siempre, jamás. En la presencia del Señor, mis hermanos, palabras le hacen falta a uno para entender. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Palabras le hace falta a uno para poderlas expresar. Pero lo poco que podemos entender, con eso nos gozamos. Alabanzas al nombre del Señor. Aquí vemos como en un espejo oscuramente, pero algún día se nos aclarará todo. Alabanzas al nombre del Señor. Mire, la fiesta o la cena de las bodas del Cordero es la era milenaria. Porque después de esa relación y esas bodas allá, y la consumación, la cristalización de esa ceremonia, entonces ya viene lo que se llama la fiesta o las cenas de las bodas. Alabanzas al nombre del Señor.